Este es el tema del día de hoy, la ley de Cristo, parte 1. Y espero pues de que sea de bendición y de relevancia, porque la palabra del Señor es relevante para nuestros días. Muchos que no conocen la palabra del Señor dicen, pero ¿cómo puedes tú leer un libro de que fue escrito hace más de 2000 años atrás y ahora estamos en el 2022 y esto fue escrito pues en el año cuando Jesús nació o en ese tiempo, en el primer siglo? Entonces muchos piensan de que esta palabra es irrelevante. No es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque el corazón y la condición del ser humano no ha cambiado. El tiempo en que se escribió esta palabra, el corazón de aquellas personas es el mismo corazón, es la misma posición espiritual, es la misma condición de todo hermano que está presente el día de hoy. La tecnología habrá avanzado, la ciencia habrá avanzado, pero el corazón del individuo sigue lo mismo, no ha cambiado. Entonces, esta palabra es relevante para nuestras vidas. Entonces, en esta oportunidad, vamos a meditar en este tópico, la ley de Cristo, de que podríamos decir qué significancia y qué importancia tiene para mi vida. Cuando llegamos a entender la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que es tan importante y tan relevante porque en esta revelación de la palabra se encuentra, podríamos decir, Pablo lo pone en el sentido de este misterio que ha estado escondido por generaciones, por edades. Este misterio, este secreto, pero este secreto ya fue revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a entender esta palabra, no nos convertimos en religiosos, porque cristianismo no es, yo no lo considero una religión, lo considero una relación, comunión íntima con Dios. Entonces, cuando llegamos a conocer esta palabra, nuestro corazón es transformado, nuestra vida es transformada. Y por lo tanto, si nosotros somos transformados, todo lo que está alrededor nuestro es afectado, es cambiado, o sea, la transformación empieza desde adentro para afuera. Cuando estamos esperando que las cosas cambien de afuera para que nosotros podamos cambiar y ser felices, cuando es lo opuesto. Cuando Dios entra en nuestro corazón es cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva de ver las cosas, cambia nuestra posición espiritual y por lo tanto cambia nuestro círculo, cambia nuestras circunstancias. Muchos dicen de que Jesús ha venido, ahora que he recibido a Él en mi corazón, ahora mis circunstancias van a cambiar. Y yo voy a poder ser más feliz y voy a poder vivir sin problemas. La situación es de que Dios no envió a su Hijo para cambiar nuestras circunstancias. Él vino a transformar nuestra vida para que nosotros cambiemos las circunstancias. Porque estamos esperando que las circunstancias cambien para que yo pueda ser feliz. No, Él vino a cambiar mi vida. Y esta ley de Cristo habla de esto. Entonces, vamos a meditar en 3 pasajes en el Nuevo Testamento que habla acerca de este tópico de la ley de Cristo. Y vamos a meditar en estos 3 pasajes, esperando pues que tengamos suficiente tiempo. Okay, el primer pasaje en la Biblia está en Primera de Corintios. Así que me acompañan a Primera de Corintios, capítulo 9. Este capítulo 9 de Primera de Corintios es un pasaje muy interesante porque habla acerca
del apostolado del apóstol Pablo. Y déjeme darle un pequeño trasfondo, a bit of background. Aquí Pablo, él empezó esta obra, esta iglesia lo empezó él. Y él se considera ordenado, obviamente, por Dios, como el apóstol a esta congregación. Y por lo tanto, él considera de que él es merecedor tal vez o de disfrutar de las bendiciones que la iglesia tiene. En este caso dice no sería justo de que nosotros como padres espirituales de ustedes podamos gozar de los beneficios, así como un agricultor puede disfrutar de su siembra. Entonces nosotros también lo más correcto es de poder disfrutar de los beneficios de que ustedes tienen. Pero Pablo dice, no lo voy a hacer para que el evangelio, para que las buenas nuevas que les traigo no sea vituperado. Entonces, de todo lo que la iglesia le podría dar al apóstol y a Barnabás también, Barnabás es en inglés, pero Pablo dice, no lo voy a hacer. Y cuando empezamos a leer en el versículo 15, dice Pablo, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Está hablando, dice, yo prefiero morir a tomar todos los beneficios que ustedes me pueden dar. Porque no quiero de que hablen y digan de que hemos venido y empezado esta iglesia porque queremos aprovecharnos de ustedes y quieren que yo me haga rico del beneficio de lo que los estoy trayendo. Entonces dice, no me voy a aprovechar de eso, más bien prefiero morir para que el evangelio no sea vituperado. En el versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y da la impresión de que Pablo se ve forzado, se ve obligado de llevar el evangelio, y pobre de él si es que no lo hiciera. Y se tiene tal vez una errónea interpretación de lo que Pablo nos está diciendo acá. Es claro que él dice de que ay de mí si no anuncio este evangelio. Pero ¿qué es lo que le impulsa a Pablo llevar el evangelio? En 2 de Corintios, en el capítulo 5, Pablo habla, el mismo apóstol habla aquí, de que dice de que el amor de Cristo me constriñe. The love of God compels me, dice en la Biblia en inglés. El amor de Cristo me constriñe, y la palabra constreñir y la palabra compel tiene el sentido de que me fuerza, de que me empuja, me insta, me lleva, pero no a la fuerza, no por temor, sino en amor. Entonces, cuando Pablo dice, ay de mí si yo no predicare, anunciare este evangelio, se está refiriendo que es el amor de Cristo que le constriñe y le lleva a llevar estas buenas nuevas a aquellas personas que no conocen a Cristo y tengan la oportunidad de tener esta comunión y conocer a Cristo, y sus vidas sean transformadas. O sea, el motivo de llevar el evangelio
del apóstol acá no es una convicción religiosa, no es algo forzado de que trata de llevar una religión adelante. No, es la conversión, es su propia experiencia, porque él tuvo una experiencia personal con Jesús cara a cara. Y sabemos por la palabra del Señor que su vida fue totalmente transformada. Él que era el que perseguía a la iglesia de Cristo, el que perseguía a los cristianos, el que los tomaba prisioneros y los llevaba para ser interrogados y torturados y eventualmente muertos, este Saulo, al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, recibe esta transformación. Su vida es cambiada de la noche al día de 180 grados. Y esta transformación es lo que Él quiere ir y llevar al resto del mundo y decir, miren, ustedes tienen que vivir lo que yo estoy viviendo y tener esta experiencia. Entonces, la convicción de Pablo de llevar el evangelio no es una convicción religiosa, sino es la transformación de su vida. Y es por la cual, mis hermanos, él arriesga hasta su propia vida de llevar este evangelio. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene este evangelio? ¿Qué es lo que tiene este encuentro? Que no solo para Pablo, pero para todos aquellos que somos de la fe, que somos cristianos. ¿Qué es lo que hay en esta comunión, en este encuentro, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, esta iglesia continúa yendo adelante? Sí, el reino de Dios sigue creciendo, sigue avanzando, a pesar de que nuestras vidas pueden correr peligro. ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir adelante? En el caso nuestro, como ya ustedes lo saben, mi esposa y yo estamos yendo a Colombia a mediados de este año. ¿Qué es lo que nos lleva a ir a Colombia? ¿Qué es lo que nos lleva a ir a Bogotá por 6 meses? A veces, de repente hay muchos hermanos allá, entonces van a ir a hacerse ricos y van a cosechar allá de los hermanos. No, ¿qué es lo que nos lleva a cada cristiano de ir allá y predicar su palabra? Porque ¿qué es lo que nos insta, mis hermanos? Es esta transformación, es lo que hemos llegado a encontrar en esta relación que tenemos con Cristo, que no es algo religioso, es un encuentro en la cual hemos recibido esta transformación, es en la cual el apóstol Pablo tuvo esa transformación. Y yo le voy a decir, cada cristiano que entra en esta relación con Dios, su vida va a ser transformada para mejor. Y la situación es de que cuando nuestra vida es transformada, nosotros no podemos quedarnos callados. Usted no puede quedarse para usted solo cuando usted ha visto cómo usted era cuando estaba sin Cristo, en la clase de vida que usted vivía. Aquí hemos estudiado intensamente acerca de esa manera de vivir que nosotros teníamos. Cómo por la gracia y el poder de Dios el Señor nos ha transformado en sus hijos. Y ahora nos ha dado el entendimiento y la luz para poder llevar y compartir estas palabras, este evangelio a aquellos que no conocen. La razón, mis hermanos, porque Pablo es constreñido por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, de ir y compartir este evangelio con otros, es porque Él quiere que otros también vivan y conozcan a este Cristo que transforma nuestras vidas y no nos estemos matando el uno al otro. Más bien que nos amemos el uno al otro. El Señor dice en su palabra, mejor dicho, el Señor no dijo, armaos los unos a los otros.
Él dijo, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Mis hermanos, cuando entendemos esta palabra, esta relación de que quienes somos en Cristo, usted no puede quedarse callado con lo que ha recibido. Usted tiene que compartir con otro. ¿Por qué? Para que otros tengan la oportunidad de conocer lo que usted conoce, para que su vida sea transformada de la misma forma y para que conozca a este Dios maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo, y podamos vivir en paz. Cada uno de nosotros, creo aquí, puede compartir nuestro testimonio y nos pasaríamos semanas en hacerlo. Yo les puedo compartir mi testimonio. Pero el resumen es esto, de que sí cambió nuestras vidas. El Señor, como ustedes ya lo saben, vino a nuestras vidas cuando mi esposa y yo estábamos en una posición que íbamos a separarnos y eventualmente divorciarnos. No conocíamos a Cristo. No conocíamos a Cristo, pero el Señor vino en aquel momento, en el año 1985. Salvó nuestras vidas, nos dio una nueva vida y salvó nuestro matrimonio. Y desde aquel entonces, mis hermanos, lo que hemos hecho, hemos podido ver lo que no veíamos antes y nos hemos dedicado a servir a Dios. Hemos seguido trabajando, como ustedes ya lo saben, nunca hemos dejado de trabajar, pero hemos servido al Señor 100% y hemos trabajado 100%, pero y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, 35 años en los caminos de Dios y 40 años en el matrimonio, 44 años casado. Y damos gracias al Señor de que si no hubiese sido por Él, no sé qué es lo que sería de nosotros. Y me pregunto, es que cómo no podemos dar la oportunidad a otras parejas que puedan hacer lo mismo. Sabemos las situaciones en que este mundo vive. Miren la situación política, económica en estos tiempos. Es triste ver. Cada líder, cada presidente tienen una oportunidad única. Tienen una oportunidad única de pasar a la historia de acuerdo a lo que ellos desean hacer. Y me gustaría compartir, si en algún momento pudiera hacerlo, no creo, y decirle, tú tienes ahora la mejor oportunidad en tu vida de pasar a la historia como un villano o como un héroe, como un hombre que realmente merece hacerlo recordar. Porque tiene una oportunidad. Y yo le preguntaría, ¿cómo te gustaría que tus hijos, tus nietos, tu pueblo, tu país te recordara de acá cuando tú hayas muerto? ¿Cómo quisieras ser recordado en tu vida? Y todo líder tiene esa oportunidad de pasar a la historia de acuerdo a la decisión que quisiera tomar ahora. Y mi pregunta es esto, ¿cómo a usted le gustaría ser recordado por sus, ¿cómo se dice? Su descendencia, por aquellos que van a venir después? ¿Cómo a usted le gustaría ser recordado por sus hijos, por sus nietos? ¿Qué dirían sus nietos? ¿Qué dirían sus bisnietos, sus tataranietos? Yo tuve un abuelito, yo tuve una abuelita que era una mujer de Dios. ¿Cómo usted sería recordado por ellos? ¿Cuál sería el legado que usted dejaría en su familia? Y usted tiene esa oportunidad, todos tenemos esa oportunidad. ¿Cómo lo recordamos a Pablo? ¿Cuál fue el legado que este apóstol dejó? Él prefirió este camino, a pesar que le costó la vida, que no fue fácil para él. Él decidió de sembrar esta semilla a donde él iba del Evangelio y pasar a la historia que hasta ahora lo recordamos. Y gracias a él tenemos pues esta carta, esta palabra, las tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Luego dice en el versículo 17, por lo cual si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no buscar mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley. Un poquito confuso ahí, pero lo podemos explicar. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Entre paréntesis dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo está aquí hablando de que él se hace judío, a pesar que es judío, a pesar que él es de la tribu de Benjamín, se hace judío para ganar a los judíos y se hace libre, él no estando libre, y se hace como estuviera en la ley mosaica, para ganar a aquellos que están en la ley, y se va a predicar a aquellos que están sin ley, pero él reconoce de que no está bajo la ley mosaica o la ley de Dios, pero está bajo la ley de Cristo. Entonces, esta palabra, la ley de Cristo, ¿qué es lo que realmente es? ¿Qué es la ley de Cristo? Hay dos pasajes más que vamos a ver. Y esto es lo que yo veo, mis hermanos, en la ley de Cristo. Es el amor de Cristo. La ley de Cristo es el amor de Cristo. El amor de Cristo, ¿qué? Que nos constriñe, que nos empuja en amor. Nos empuja, nos incentiva, así como dice Pablo, ay de mí si no predicar este evangelio. Y nosotros nos sentimos en esa misma posición, porque hay veces en las cuales el Espíritu Santo nos constriñe de hablarles de esta palabra a alguien. A veces nos insta, nos empuja, pero nos empuja en amor. O sea, la ley de Cristo es el amor de Cristo trabajando en uno para que usted pueda compartir este amor, esta relación que usted tiene con otros. Para que otros puedan conocer y tener la oportunidad lo que usted conoce. Y si su vida ha sido transformada, si usted ha encontrado algo en esta relación que usted ha tenido con Cristo, esto el Señor le dice, anda y comparte con otros. No por una convicción religiosa, no porque está defendiendo el cristianismo, no, porque usted ha llegado a tener una relación con Dios, ha llegado a tener una relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Usted ha vivido, su vida ha sido transformada y usted eso no lo quiere guardar para usted solo, usted tiene que compartirles con otros porque hay muchas personas que necesitan escucharlo. Hay muchas personas que están cometiendo suicidio porque no conocen otra salida. La ley de Cristo. Hay otro pasaje, mis hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, que también Pablo nos habla al respecto. El libro de los Gálatas, en el capítulo 6, empezando el versículo 1. Aquí Pablo es un poquito, tal vez un poco más específico en lo que se refiere, qué es lo que hace esta ley en nosotros. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está hablando a los cristianos aquí, de la iglesia a los Gálatas, que está en Asia Menor. Son varias iglesias en realidad. Si alguno está en falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos está hablando aquí de que Pablo, de que dentro de esta congregación, y como es el caso en muchas congregaciones, hay hermanos que no van a estar caminando de acuerdo a quienes son ellos en Cristo y van a caer en falta, van a caer en pecado. Entonces Pablo dice, si tú vieras a alguna persona, a algún hermano estar en falta, dice, anda,
anda. ¿Y qué es lo que está actuando ahí? Está actuando esta ley de Cristo, el amor de Cristo, de ir y compartir y ayudar a este hermano o hermana que está en falta. Pero dice, ten cuidado porque cuando tú vayas, a no ser que tú también seas tentado y puedas ser llevado con él. Y esto nos habla de que es importante para nosotros de conocer nuestra identidad. Muchos de nosotros podemos tener el buen corazón y de ir a ayudar a alguien, pero si usted no está en esa posición espiritual de ayudar a alguien, mejor fortalézcase. A no ser de que usted también sea tentado y pueda caer juntamente con aquella persona. O sea, por ejemplo, si usted va a ir a ministrar a una persona que es alcohólica, y cuando lo va a ministrar, esperando después de que al final de que usted comparta con él, termine celebrándole, como se llama, con una botella de vino. ¿Me entienden? Entonces, tenga cuidado en ese sentido. Entonces, Pablo dice, en este pasaje, cuando tú vayas, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Como hijos de Dios, mis hermanos, estamos no en la obligación, pero en este amor de Cristo que nos constriñe de ir y ayudar y compartir con hermanos que están pasando por situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando ocurre esto? Y esto es lo que dice Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La próxima semana vamos a ser un poco más específicos acerca de esta ley y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo vivía bajo esta, y dándonos el ejemplo de que cómo esta ley opera. Entonces, la ley de Cristo es el amor de Cristo que nos constriñe y nos lleva a compartir, a ayudar a hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Pero lo importante es, mis hermanos, porque yo diría, esta situación lo puede hacer una persona que no es cristiana, como por ejemplo las obras de caridad de San Vincent de Paul, o ¿cómo se llama? Y estas otras, los salvos son cristianos, pero aquellas que no son organizaciones cristianas pueden hacer lo mismo, y el cual lo hacen está excelente. Pero hay algo especial cuando nosotros lo hacemos, cuando la palabra nos dice, hay algo especial. Es que no solamente es el amor de Cristo que nos lleva, pero es el poder de Cristo en nosotros que nos lleva. O sea, porque una obra de caridad lo puede hacer cualquiera y está bien. Pero ¿cuál es la diferencia en nosotros? Es que nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, nosotros nos movemos en otra dimensión, en una dimensión espiritual, no solamente natural. O sea, cuando usted va a ayudar a alguien, cuando usted va a compartir con alguien el Evangelio o va a ayudar a un hermano, usted no está solo, Cristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted. Y usted tiene que caminar en esa convicción y en esa fe. Y cuando usted empieza a orar por aquella persona, a ayudarlo con aquella persona, el Espíritu Santo está cooperando, ayudando con usted a que esa persona pueda ser restituida. O sea, usted no está solo, no está sola. Usted está con Cristo. La palabra está llena, lo hemos estudiado tantas veces. Es como si Cristo mismo fuera a ministrar a aquel hermano. Porque nosotros hemos sido hechos, creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros somos su cuerpo. Su cuerpo. Es como si aquí en la tierra hubiera miles y millones de Jesuses caminando por todas partes,
ministrando a aquel necesitado, predicando la palabra. Así como nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo por 3 años ministrando en la tierra y mostrándonos lo que es vivir en este cuerpo, en esta carne, y sin cometer pecado y andar en santidad. Él nos vino a mostrar esto, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Él está sentado allá, pero no ha dejado a esta tierra sola, ha dejado su iglesia, ha dejado su cuerpo, y es cada uno de nosotros. Es como en este momento hubieran miles y millones. ¿Saben cuántos cristianos hay en este momento en la tierra? Es la cuarta parte de la población en el mundo, desde que se fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuántos billones de cristianos, de Jesuses, estoy hablando literalmente, hay en la tierra, caminando y ministrando la palabra? Porque la palabra del Señor dice que somos su cuerpo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Y se acuerdan cuando Saulo estaba persiguiendo? Esto fue uno de los primeros encuentros que cuando llegué al Señor, a los 2 años que llegué a los caminos de Cristo, esta revelación entró en mi vida porque no conocía casi nada de la palabra. Estaba leyendo en este pasaje en donde Pablo iba a perseguir la iglesia. Estaba yendo en su camino a Damasco y tiene este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? Él no dice: ¿por qué estás persiguiendo a mis cristianos? O ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? El Señor le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es así como Jesús considera a cada uno de nosotros que somos su cuerpo, su iglesia. Nos considera como si fuera Él mismo. Él le dice: ¿por qué me persigues? Ese es quienes somos nosotros, mis hermanos. Esa es la revelación, que este misterio que ha estado escondido por edades, por generaciones, que nos habla Pablo mismo, porque a él le fue revelado esta verdad. Y de que cada uno de nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos este privilegio de poder ser parte de esta familia, pero ser unos en Él. Entonces, miren, el versículo 9 de este capítulo, hay mucho para leer después de este versículo que hemos leído, versículo 2, que lo voy a leer nuevamente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí hay mucho material para poder compartir, pero no tenemos tiempo en el día de hoy. El versículo 9 es el que quiero leer. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿ok? A todos, sin discriminar a nadie. A todos, no hay distinción de raza, de cultura o de color. A todos, y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que hace esta ley en nosotros? Nos constriñe de ir adelante, nos empuja en amor, de compartir este evangelio con aquellos que no conocen. Si es posible, si tengamos que perder la vida, hasta este punto llega. Escuchen, si nuestra vida corre riesgo, lo hacemos de todas maneras porque entendemos la eficacia del mensaje. Y esto es lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia cristiana, misioneros que han ido a morir, con familia y todo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo les constreñía de llevar este evangelio, a que estas familias puedan conocer a Dios.
El último pasaje que quiero compartir, 5 o 10 minutos máximo, es en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, empezando el versículo 9, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Este es un principio, una verdad bíblica que es importante observarla. No necesariamente lo podemos analizar ahora, pero escuchen esto, muy interesante, porque la mayoría de nosotros hacemos tal vez lo opuesto. Aquí dice el apóstol Santiago, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Nosotros somos al revés, nosotros somos pronto para hablar y tardo para oír. Se nos escapa la lengua. A veces no tenemos control. Y este libro de Santiago es importante en esa área porque habla acerca de cómo podemos controlar esta lengua. Dice, si tú puedes controlar esta lengua, entonces puedes andar en esa perfección. Entonces es un tema muy, muy importante. Anyway, luego dice en el versículo 20, dice, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice, tardo para hablar, y nos está diciendo de que necesitamos escuchar bien primero. Escuche, por eso es que el Señor como otros predicadores dicen esto, que el Señor nos ha dado esta proporción de 2 oídos y 1 boca. En esa proporción debemos vivir, de escuchar doble y hablar menos. Que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Pero luego acá dice también, pero tardos para airarse. El Señor nos habla de airarse. No de ira. Ira es pecado. Airarse no es pecado, pero se puede convertir en pecado si es que usted no lo controla. Si es que usted no tiene control. Porque en él la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este versículo, donde dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Podemos profundizarnos y empezar a hablar acerca de la identidad en este versículo. Déjeme hacer una pequeña comparación. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos bajo ese poder de lo que hemos recibido de Adán, cuando estamos en esa condición espiritual, cuando estamos sin Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo, en otras palabras, para hacerlo más fácil, cuando no somos cristianos. Y todos hemos nacido, todo hombre y toda mujer ha nacido de esa misma condición. Estas situaciones que dice acá el Santiago, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y cuando esta inmundicia y malicia, ira, pecado, rabia, todas las obras de la carne que el libro de Gálatas habla, mis hermanos, esto no es natural del ser humano. Y muchos de nosotros decimos, pero soy humano, esas cosas son naturales. Escuchen, la palabra no nos dice esto, porque Dios no creó al hombre de esa forma. Esas manifestaciones es el resultado de la caída del hombre. Dios no creó al hombre con malicia, con inmundicia, con ira, con rabia, con esta naturaleza pecaminosa que lo hemos venido hablando. Dios no creó al hombre de esa forma. Ese es el resultado de la caída del hombre. Sabemos por la palabra de que cuando Dios creó a Adán y Eva, había plena comunión entre Dios y su creación.
Entonces, esta clase de sentimientos de malicia, inmundicia, no es natural para el hombre. Pero por falta del conocimiento de nosotros pensamos de que eso es natural. Es natural para aquella persona que no conoce a Cristo. Pero en realidad, en la creación de Dios, Dios no creó al hombre de esa forma. Entonces, cuando aquí habla de que desechemos toda inmundicia, sí, nos está hablando de que cuando estábamos sin Cristo, a veces uno tiene que hacer algo para que no se manifieste esas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, esto cambia, nuestra posición espiritual cambia. Esta clase de vida, esta inmundicia, estas manifestaciones de la carne, quedan clavadas y muertas y sepultadas con Cristo en la cruz, y nosotros nacemos de nuevo cuando Él resucita de entre los muertos. Y entonces, por la palabra de Dios, nosotros somos limpios de toda esa inmundicia y toda esa clase de vida. Entonces, cuando ahora estamos en Cristo, podemos experimentar lo que realmente vida es. Y podemos, escuchen esto, y podemos encontrar realmente quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque mientras que no lleguemos a conocer a Cristo, escuchen esto claro, y yo no lo sabía, esto lo aprendí en los caminos de Dios, en su palabra. Muchos de nosotros pensamos que sabemos quiénes somos. Si yo le preguntara a usted dice, no, yo estoy seguro quién soy yo. Y yo también pensaba eso. Yo pensé que yo sabía quién era, pero no llegué a conocerme a mí mismo hasta que no llegué a conocer a Cristo. Hasta que llegué a conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque mi vida, como yo me conocía antes, es lo que ha sido formado por mis padres, por la educación que recibí, por la educación en el colegio, en la universidad, la cultura, la religión, y todo eso han estado formando en uno. Pensamos de que eso soy yo. Pero eso es nuestro medio ambiente, nuestro trasfondo. Pero en esencia, quien nos ha creado es Dios, y Él sabe mejor que nosotros quién realmente nosotros somos. Y cuando llegamos a Cristo, recién descubrimos quién realmente nosotros somos. Ese es un tema aparte, pero les quiero dejar eso. Yo pensé que yo me conocía a mí mismo quién era, pero no. Esa es la misma experiencia del apóstol Pablo. Dice de que él consideró todas las cosas que él era y que él sabía, lo consideraba como basura, dice, por el hecho de conocer, por la excelencia de conocer a Cristo y encontrarme a mí mismo en Cristo Jesús. Entonces en este pasaje, no quiero demorarme mucho, ya estoy terminando, perdóname. Versículo 22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Estamos hablando de esto, mis hermanos, y esto es lo que hemos aprendido todo este tiempo aquí en la Nueva Vida en Cristo, de que no solamente tengamos esta teoría, de que no solamente hablemos acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, pero que la vivamos. Y lo que enseñamos acá, mis hermanos, es que sí podemos vivir esta palabra. Es que sí podemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque hemos entendido nuestra identidad y hemos entendido lo que Jesús ha hecho por nosotros, y por ello decir con Jesús, gracias Señor por invitarme a seguirte y caminar como tú. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Dice, no solamente seas oidor de la palabra, pero hacedor. Ustedes han escuchado este dicho
Yo lo escuchaba antes, no sea como el cura Gatica que predica pero no practica. Eso es lo que está diciendo. O sea, nos está llamando a que no solamente prediquemos, pero que también vivamos lo que estamos predicando. Y aquí Santiago dice, es como si es que tú no haces esto, es como si tú te miraras al espejo allá, te miraras al espejo tu rostro y luego te vas y te olvidas cómo tu rostro era. Entonces lo mismo yo les puedo decir cuando ustedes están escuchando esta palabra, por ejemplo, acá, ustedes han escuchado lo que he venido enseñando, lo que he venido predicando, y luego usted se va al supermercado o se va a los shopping centers, se va allá y le dice, alguien le pregunta a usted, ¿qué tal estuvo la iglesia y la prédica? Excelente. ¿Y de qué habló? ¿De qué habló? No me acuerdo. Es algo así parecido, ¿me entiende? O sea, de que no simplemente sea oidor, pero hacedor de la palabra. Y luego que continúa diciendo aquí Santiago, el versículo 25, mas él que mira atentamente en la perfecta ley. Aquí está hablando de la perfecta ley. Aquí no dice Santiago la ley de Cristo, pero esta perfecta ley es la ley de Cristo, no es la ley mosaica, no es la ley del antiguo pacto, es la ley de la libertad. La ley de Cristo es la ley de la libertad. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido o bienaventurado en lo que hace. Este es muy importante, porque si usted vive de acuerdo a esta ley, acerca de la ley de Cristo, que es el amor de Cristo, dice, todo lo que haga usted va a ser bendecido, bienaventurado en lo que haga en todas las cosas. Y todas las cosas les va a salir bien. ¿Por qué? Porque usted está viviendo y moviéndose en amor. Cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, que es amor, Pablo dice, y contra todas estas cosas no hay ley. Cuando usted se mueve en amor, eso no quiere decir que no va a ser rechazado. Nuestro Señor Jesucristo, Él caminó en amor. Y miren lo que le pasó. Pablo caminaba en amor y miren lo que pasó. Eso no quiere decir que no va a haber adversidades. Vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades, problemas en nuestras vidas, manifestando esta ley de Cristo, manifestando el amor de Cristo. Pero cómo reaccionamos es donde hace la diferencia. La próxima semana vamos a ver estos ejemplos más claros que nuestro Señor Jesucristo nos da. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Yo oro en el nombre de Jesús de que lo que he compartido, Señor, pueda ser de relevancia en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Y que no solamente seamos oidores, mi Dios, de esta palabra, pero que seamos hacedores, de que manifestemos tu amor, manifestemos tu poder, manifestemos tu gloria en este mundo que tanto lo necesita, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.